¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios elige susurrar en lugar de gritar? Esta pregunta puede parecer simple a primera vista, pero encierra un misterio profundo que puede transformar por completo la forma en que te relacionas con el Creador del universo. Piensa conmigo por un instante. Si Dios es todopoderoso, si tiene el poder de mover montañas, de detener el sol, de resucitar muertos, ¿por qué no usa esa misma fuerza para darnos respuestas claras e irrefutables? ¿Por qué, en medio de nuestros momentos de mayor desesperación, cuando gritamos pidiendo dirección, Él parece responder con un silencio que a veces interpretamos como abandono? Hoy, tú y yo emprenderemos juntos un viaje que puede revolucionar tu vida espiritual. Descubriremos los secretos detrás de los susurros divinos. Entenderemos por qué Dios prefiere la delicadeza a la espectacularidad. Y sobre todo, aprenderemos a afinar nuestro corazón para captar estas comunicaciones sutiles pero transformadoras. Si te has sentido espiritualmente sordo, si tienes la impresión de que Dios no te habla, o si simplemente deseas profundizar tu intimidad con el Señor, esta conversación ha sido pensada especialmente para ti. Imagina por un momento que estás en una fiesta ruidosa. La música está alta. La gente habla en volúmenes elevados tratando de hacerse oír por encima del ruido. Hay risas, gritos, el sonido de copas chocando. En medio de toda esa confusión sonora, alguien muy especial para ti intenta decirte algo importante susurrando en tu oído. Para escuchar a esa persona, necesitarías inclinarte, concentrar toda tu atención, quizás hasta pedir a las personas a tu alrededor que hablen más bajo. Necesitarías elegir activamente escuchar esa voz suave en medio del caos. Nuestra vida es muy parecida a esa fiesta. Estamos constantemente bombardeados por ruidos de todo tipo. No hablo solo de los ruidos físicos de las bocinas, la televisión, la música o las conversaciones, sino también de los ruidos internos que creamos sin darnos cuenta. La ansiedad grita en nuestra mente sobre el futuro incierto. El miedo berrea alertas sobre peligros que quizás ni siquiera existen. La culpa susurra mentiras sobre nuestra indignidad. Las preocupaciones financieras resuenan como tambores en nuestro pecho. Los dolores del pasado repiten sus melodías tristes en un bucle constante. En medio de todo este ruido interno y externo, Dios elige susurrar. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Creador del universo, que con una palabra trajo todo a la existencia, elige comunicarse de manera tan sutil? La respuesta reside en una verdad hermosa y a la vez desafiante. Dios susurra porque nos respeta. Susurra porque nos ama lo suficiente como para no forzar nuestra atención, sino para conquistarla. Cuando alguien nos grita, nuestra reacción natural es defensiva. Nos retraemos, nos cerramos, creamos barreras. Pero cuando alguien susurra, somos invitados a la intimidad. Somos llamados a acercarnos, a inclinar nuestro corazón, a crear silencio interior para poder escuchar. ¿Alguna vez has notado cómo un susurro crea instantáneamente un ambiente íntimo? Cuando alguien susurra contigo, ambos necesitan estar cerca. Debe haber confianza, debe haber un momento especial, un espacio sagrado donde solo ustedes dos existen. Es exactamente eso lo que Dios desea con nosotros. Él no quiere ser solo una voz más gritando en nuestra vida, ya de por sí ruidosa. Él quiere ser nuestra voz más íntima, nuestra comunicación más preciosa, nuestro diálogo más sagrado. Piensa en cómo se comunicaba Jesús. Tenía el poder de hacer que su voz resonara por todo el mundo, pero elegía sentarse con las personas, mirarlas a los ojos, hablar de corazón a corazón. Incluso cuando enseñaba a multitudes, sus palabras tenían esa cualidad íntima que hacía que cada persona sintiera que Él le estaba hablando directamente. Cuando resucitó a Lázaro, no gritó comandos dramáticos, simplemente dijo: «Lázaro, ven fuera». Cuando llamó a sus discípulos, no fue a través de espectaculares proclamaciones públicas, sino a través de invitaciones personales y directas. «Venid y seguidme». Ahora, déjame hacerte algunas preguntas que pueden doler un poquito, pero que son necesarias para nuestro viaje. ¿Cuándo fue la última vez que creaste un espacio de silencio verdadero en tu vida? No hablo solo de ausencia de sonido, sino de ausencia de distracciones mentales y emocionales. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en la presencia de Dios, sin una lista de peticiones, sin una agenda, sin prisas, solo para estar con Él? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esta pregunta fundamental? Señor, ¿qué quieres decirme hoy? Nuestra cultura moderna nos ha entrenado para esperar gratificación instantánea.
respuestas inmediatas, comunicación de alta tecnología y espectacular. Queremos que Dios nos envíe mensajes como notificaciones en el celular, claras, directas e imposibles de ignorar. Pero Dios elige comunicarse de una forma que requiere algo que nuestra generación está perdiendo: paciencia, contemplación, quietud y, sobre todo, elección activa de escuchar. ¿Recuerdas la historia de Elías en el monte Horeb? El profeta estaba pasando por una de las crisis más profundas de su vida. Acababa de tener una victoria espectacular contra los profetas de Baal, pero ahora huía, deprimido, sintiéndose abandonado por Dios. Incluso llegó a pedir morir. Dios le dijo: «Sal y ponte en el monte delante del Señor». Entonces vino un viento fuerte que destrozaba rocas, pero Dios no estaba en el viento. Después un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después, un suave susurro, y fue en el susurro que Dios estaba. Esta historia no es solo sobre Elías, es sobre nosotros. ¿Cuántas veces esperamos que Dios aparezca en el viento fuerte de las circunstancias dramáticas, en el terremoto de los cambios radicales, o en el cofuego de las experiencias emocionales intensas? Y perdemos el suave susurro donde Él realmente está. Perdemos las pequeñas sincronicidades, las puertas que se abren suavemente, la paz que surge de la nada en medio del caos, la sabiduría que brota en nuestra mente durante una caminata tranquila, la palabra correcta que alguien nos dice en el momento adecuado. ¿Sabías que nuestra capacidad de oír físicamente es más aguda en el silencio? Cuando hay mucho ruido alrededor, nuestro oído filtra automáticamente muchos sonidos para protegernos de la sobrecarga sensorial. Pero cuando creamos silencio, comenzamos a percibir sonidos que antes pasaban desapercibidos. El tic-tac del reloj, el sonido de nuestra propia respiración, los pequeños ruidos de la casa acomodándose. Lo mismo sucede espiritualmente. Cuando creamos silencio interior, comenzamos a percibir la comunicación sutil de Dios que siempre ha estado allí, pero que estaba siendo ahogada por el ruido de nuestra vida agitada. Quizás estés pensando: pero necesito respuestas urgentes. Tengo decisiones que tomar, problemas que resolver, crisis que enfrentar. No tengo tiempo para esperar susurros. Entiendo esta prisa. Créeme, pero déjame decirte algo que he aprendido a lo largo de los años. Las decisiones tomadas en el ruido de la ansiedad rara vez son las mejores decisiones. Las elecciones hechas en el silencio de la sabiduría divina, aunque tarden más en llegar, son siempre más acertadas, más duraderas y brindan más paz. Dios susurra porque sabe que las verdades más profundas, las orientaciones más importantes, las curas más genuinas ocurren en la quietud del corazón. ¿Alguna vez has notado cómo los momentos más impactantes de tu vida probablemente no fueron los más ruidosos? El amanecer contemplado en silencio, la mirada intercambiada con alguien especial, el abrazo dado en el momento justo, la lágrima derramada en una oración íntima. La sensación de paz que te invadió cuando finalmente entregaste una situación en las manos de Dios. Los momentos verdaderamente transformadores rara vez vienen acompañados de fuegos artificiales. Piensa conmigo en la diferencia entre oír y escuchar. Oír es un acto pasivo, automático. Oímos sonidos todo el tiempo sin prestarles atención, pero escuchar es un acto activo, intencional. Cuando escuchamos, dirigimos nuestra atención, tomamos decisiones sobre lo que merece nuestra concentración. Dios no fuerza nuestra atención a través de gritos, nos invita a elegir escucharlo a través de susurros, y en esa elección, en ese acto intencional de dirigir nuestro corazón hacia Él, sucede algo hermoso. Desarrollamos intimidad. ¿Alguna vez has notado cómo las personas que más amamos no necesitan gritar para captar nuestra atención? Una mirada, un susurro, un gesto sutil, e inmediatamente sabemos que quieren comunicarnos algo. Esto sucede porque desarrollamos sensibilidad hacia ellas a través de la convivencia íntima. Lo mismo sucede con Dios. Cuanto más tiempo pasamos en su presencia, cuanto más afinamos nuestro corazón a su frecuencia, más fácil se vuelve percibir cuando nos está hablando, incluso cuando sus palabras son suaves como una brisa. Pero hay otra razón por la cual Dios susurra, y esta puede ser la más importante de todas. Susurra para desarrollar nuestra fe. Piénsalo bien. Si Dios siempre respondiera a través de señales espectaculares, de voces audibles, de milagros irrefutables, ¿dónde quedaría el ejercicio de la fe? ¿Dónde quedaría nuestro crecimiento espiritual? ¿Dónde quedaría nuestra dependencia de Él? Cuando Dios susurra,
Nos invita a confiar, a dar pasos de fe, a desarrollar discernimiento espiritual. Nos invita a crecer. Es como un padre que enseña a un hijo a caminar. Al principio, sostiene firmemente la mano del niño, brindando toda la seguridad. Pero a medida que el niño desarrolla equilibrio y confianza, el padre va soltando gradualmente, permitiéndole dar pasos por sí mismo, pero siempre permaneciendo cerca, listo para ampararlo si es necesario. Dios hace esto con nosotros espiritualmente. Nos enseña a caminar en la fe, a reconocer su voz, a confiar en su guía incluso cuando no viene en dosis espectaculares. Ahora, déjame prepararte para algo maravilloso que descubriremos juntos en esta conversación. Aprenderemos a identificar los diferentes tipos de susurros que Dios usa para comunicarse con nosotros. Descubriremos cómo distinguir su voz de las voces de la ansiedad, del miedo, de la culpa. Entenderemos por qué a veces permite periodos de aparente silencio y cómo esos periodos son parte de su plan amoroso para nuestras vidas. Aprenderemos técnicas prácticas para desarrollar nuestra sensibilidad espiritual y crear espacios sagrados donde los susurros divinos puedan ser escuchados con claridad. Pero más que técnicas, descubriremos una verdad que puede revolucionar tu vida espiritual. Dios nunca ha dejado de hablarte. Nunca ha dejado de susurrarte orientaciones, ánimos, correcciones amorosas y palabras de consuelo. Lo que sucede es que a menudo estamos sintonizados en frecuencias equivocadas, o creamos tanto ruido interno que su suave voz se vuelve inaudible para nosotros. Es como tener una radio desafinada. La estación está transmitiendo claramente, pero solo puedes oír estática porque no estás en la frecuencia correcta. Hoy aprenderemos a sintonizar nuestro corazón a la frecuencia de Dios. Descubriremos cómo silenciar los ruidos que nos impiden oír su amorosa voz. Y, sobre todo, entenderemos que cuando finalmente aprendemos a escuchar los susurros divinos, nuestra vida adquiere una dimensión de paz, dirección y propósito que no se puede encontrar en ningún otro lugar. ¿Estás listo para este viaje? ¿Estás dispuesto a desacelerar un poco? ¿A crear espacios de quietud? ¿A cambiar la prisa por la paciencia? ¿La ansiedad por la confianza? Si tu respuesta es sí, entonces estás a punto de descubrir uno de los mayores tesoros de la vida cristiana, el arte de escuchar los susurros de Dios. Antes de continuar este viaje juntos, me gustaría hacerte una invitación especial. Si estas palabras resuenan en tu corazón, deja tu me gusta como una señal de que tú también quieres aprender a escuchar mejor la voz de Dios. Y si sientes que necesitas más momentos como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Pero aún más importante, piensa en alguien en tu vida que esté pasando por un momento de confusión, alguien que necesite dirección divina. Comparte este video con esa persona. Tú podrías ser el instrumento de Dios para llevarle una palabra de orientación. Usa los comentarios para contarme, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te hablaba? Quiero escuchar tu experiencia. Ahora, respirando profundo y preparando nuestro corazón, descubramos juntos por qué el silencio puede ser el ambiente perfecto para escuchar la voz de nuestro Padre. El primer paso para entender los susurros de Dios es reconocer que vivimos en una cultura que nos condiciona a esperar una comunicación ruidosa. Desde pequeños somos bombardeados con estímulos intensos, dibujos animados con colores vibrantes y sonidos fuertes, videojuegos con efectos sonoros dramáticos, películas con bandas sonoras que manipulan nuestras emociones, redes sociales con notificaciones constantes que exigen nuestra atención inmediata. Nuestra mente se vuelve adicta a la intensidad. Cuando llegamos a la vida espiritual trayendo esta misma expectativa, nos confundimos con el lenguaje sutil de Dios. Esperamos visiones dramáticas, voces audibles, señales irrefutables. Pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe que si se comunicara de esa manera, nuestra relación con Él se basaría en la dependencia de espectáculos en lugar de una intimidad genuina. Sería como una relación basada solo en pasión intensa, sin la profundidad que proviene del conocimiento real, de la confianza construida a lo largo del tiempo. Hay una diferencia fundamental entre impresionar y comunicar. A Dios no le interesa impresionarnos, aunque ciertamente tiene el poder para ello. Le interesa comunicarse con nosotros de una manera que fortalezca nuestra fe, profundice nuestra intimidad, fortalezca nuestra confianza en Él. Y esto sucede de manera mucho más efectiva a través de susurros que a través de gritos. Piensa en tu experiencia personal. Cuando alguien te grita, ¿cuál es tu reacción instintiva? Te cierras, te defiendes, a veces hasta contraatacas.
Pero cuando alguien te habla de manera suave, respetuosa, te abres, te vuelves receptivo, dispuesto a escuchar. Dios conoce perfectamente la psicología humana porque Él nos creó. Sabe que su comunicación suave nos hace más receptivos, más dispuestos a obedecer no por miedo, sino por amor y confianza. Ahora que comprendemos por qué Dios elige susurrar, debemos sumergirnos en una cuestión aún más profunda. ¿Qué en nosotros determina nuestra capacidad de escuchar estos susurros divinos? La respuesta puede sorprenderte, porque no reside solo en nuestra técnica de oración o en el tiempo que dedicamos a la lectura bíblica. Aunque estas cosas sean importantes, nuestra capacidad de oír a Dios está directamente ligada al estado de nuestro corazón y principalmente a nuestra fe. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que la fe no es solo creer que Dios existe? La fe es confiar en que Dios quiere comunicarse contigo, personal e íntimamente. Es creer que eres lo suficientemente importante para que el Creador del universo dedique tiempo a susurrarte orientaciones específicas para tu vida. A menudo, nuestra dificultad para oír a Dios no es técnica, sino emocional. En el fondo, no creemos realmente que merezcamos su atención. Permíteme decirte algo que puede liberar tu corazón hoy. Dios no te habla a pesar de tus defectos. Te habla a causa de su amor incondicional. No necesitas volverte perfecto para merecer oír su voz. No necesitas resolver todos tus problemas primero, organizar tu vida por completo o alcanzar algún nivel espiritual elevado. Dios susurra a hijos desordenados, a corazones rotos, a mentes confundidas. Susurra especialmente a aquellos que se sienten indignos, porque son ellos quienes más necesitan oír sus palabras de amor y guía. Pero aquí encontramos nuestro primer gran obstáculo, la culpa. ¿Cuántas veces has evitado la presencia de Dios porque sabías que había cosas en tu vida que no estaban bien? ¿Cuántas veces has pospuesto la oración porque primero querías arreglarte espiritualmente? Es como si dijéramos, Dios, hablaré contigo después de que arregle este desorden. Pero aquí hay una hermosa verdad. Dios quiere susurrar con nosotros precisamente en medio de nuestro desorden. Quiere guiarnos a través de la confusión, no después de que la confusión haya pasado. Piensa en el hijo pródigo. Cuando decidió volver a casa, no fue primero a un hotel a lavarse, a vestirse adecuadamente, a ensayar un discurso perfecto. Volvió sucio, apestando, avergonzado, con la ropa desgarrada, y el padre corrió a su encuentro. No esperó a que llegara limpio a la puerta de casa. Corrió a su encuentro en el camino, lo abrazó tal como estaba, y solo después se encargó de lavarlo y vestirlo adecuadamente. Dios hace lo mismo con nosotros. Corre a nuestro encuentro cuando damos el menor movimiento en su dirección, incluso si estamos espiritualmente sucios y desordenados. La esperanza es otro elemento fundamental para oír los susurros de Dios. Pero no hablo de una esperanza vaga, como me espero que las cosas mejoren. Hablo de la esperanza bíblica, que es una expectativa confiada de que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver o entender lo que está haciendo. Esta esperanza nos mantiene con los oídos abiertos, atentos, incluso durante los periodos de aparente silencio. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo la desesperanza nos vuelve espiritualmente sordos? Cuando perdemos la esperanza, dejamos de escuchar porque ya no creemos que Dios tenga algo bueno que decirnos. Cerramos nuestro corazón como una concha, protegiéndonos de más decepciones. Pero aquí está la paradoja. Es precisamente cuando más necesitamos oír a Dios que nuestro dolor intenta que dejemos de escuchar. Permíteme hacerte una pregunta que puede molestar un poco, pero que es necesaria para nuestro viaje. ¿En qué áreas de tu vida has perdido la esperanza de que Dios pueda actuar? ¿Qué situación has entregado a la resignación, pensando, Dios no hará nada de todos modos? Porque es precisamente en esas áreas donde Dios más quiere susurrar palabras de restauración, de dirección, de consuelo. Pero Él necesita que vuelvas a abrir tu corazón, que vuelvas a esperar, que vuelvas a creer que Él tiene cosas buenas que decirte. La confianza en Dios es como un músculo. Cuanto más se ejercita, más fuerte se vuelve. Y como cualquier músculo, cuando no lo usamos, se atrofia. A menudo, nuestra dificultad para oír a Dios proviene del hecho de que hemos dejado que nuestro músculo de la confianza se debilite. Dejamos de ejercitarlo porque nos han herido, nos han decepcionado, o porque hemos malinterpretado el silencio de Dios en algún momento del pasado. Pero aquí hay una verdad que puede cambiarlo todo para ti. Dios nunca deja de susurrar, pero a veces dejamos de escuchar porque estamos enojados con Él.
Es honesto admitirlo, ¿verdad? A veces nos duele Dios porque no respondió como queríamos, en el tiempo que esperábamos, de la manera que pensábamos que era mejor, y entonces creamos una distancia emocional de Él, como hacemos con las personas que nos han decepcionado. Pero Dios no es como las personas. Él entiende nuestra ira, nuestra decepción, nuestra confusión. Él no se ofende cuando somos honestos acerca de nuestros sentimientos. De hecho, Él prefiere nuestra honestidad enfadada a nuestro distanciamiento educado. David en el Salmo 13 gritó a Dios: ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? Job cuestionó duramente los caminos divinos. Jeremías se quejó amargamente de su suerte. Y todos ellos siguieron siendo llamados siervos fieles de Dios. La intimidad real solo ocurre cuando hay vulnerabilidad genuina. Si quieres oír los susurros de Dios, debes estar dispuesto a ser completamente honesto con Él sobre el estado de tu corazón. Debes decir: Señor, no entiendo tus caminos. Estoy confundido, herido, a veces incluso enojado, pero quiero oír tu voz. Quiero entender. Háblame, incluso si no lo merezco, incluso si soy imperfecto, incluso si a veces dudo. El perdón es otro elemento crucial para oír a Dios claramente. Y no hablo solo de perdonar a otros, sino de perdonarte a ti mismo e incluso de perdonar a Dios por las cosas que no entiendes. Sí, sé que Dios no necesita nuestro perdón porque Él nunca hace nada malo, pero a veces necesitamos liberar nuestro resentimiento por los caminos que Él ha elegido para nuestras vidas, por las oraciones que aparentemente no fueron respondidas, por los milagros que no sucedieron. Mientras llevemos resentimiento en nuestro corazón, nuestra capacidad de oír a Dios se ve comprometida. Es como intentar oír música suave con auriculares rotos. El sonido llega, pero distorsionado, lleno de ruido, difícil de interpretar. El perdón limpia nuestro canal de recepción espiritual. Elimina las interferencias emocionales que distorsionan la comunicación divina. ¿Alguna vez te has dado cuenta de lo difícil que es oír claramente cuando estamos enojados? La ira crea una especie de zumbido interno que ahoga los sonidos sutiles. Lo mismo sucede espiritualmente. Mientras haya ira, dolor, resentimiento en nuestro corazón, los suaves susurros de Dios se vuelven inaudibles. No porque Él haya dejado de hablar, sino porque nuestra antena espiritual está interferida. Ahora hablemos de algo que puede ser revolucionario para tu vida de oración: la diferencia entre hablarle a Dios y conversar con Dios. A menudo, nuestra oración es en realidad un monólogo. Llegamos a la presencia de Dios con nuestra lista de peticiones, descargamos nuestras preocupaciones, presentamos nuestras necesidades y luego salimos corriendo a nuestras actividades. Es como si llamáramos a Dios, le dijéramos rápidamente lo que necesitamos y colgáramos antes de que Él tuviera la oportunidad de responder. Pero la verdadera oración es conversación, es diálogo. Implica hablar y escuchar, pedir y esperar, presentar nuestras necesidades y permanecer en silencio para percibir su guía. Implica hacer preguntas y tener paciencia para recibir las respuestas, incluso si llegan de maneras que no esperábamos. Déjame enseñarte algo práctico que puede transformar tu vida de oración. La próxima vez que ores, intenta hacer esto. Después de presentar tus peticiones a Dios, guarda silencio por unos minutos. No un silencio ansioso, esperando que suceda algo espectacular, sino un silencio relajado, como quien está en la presencia de alguien a quien ama. Simplemente respira suavemente y di mentalmente: Señor, estoy aquí. Si tienes algo que decirme, estoy escuchando. Quizás las primeras veces no percibas nada específico. No te desanimes. Como cualquier habilidad, aprender a oír a Dios requiere práctica. Es como aprender a tocar un instrumento. Al principio parece que no tienes talento, pero con persistencia y paciencia, tu sensibilidad se desarrolla gradualmente. La gratitud es otro elemento transformador en nuestra capacidad de oír a Dios. ¿Alguna vez has notado cómo las personas agradecidas son más sensibles a la belleza, más atentas a los buenos detalles de la vida, más abiertas a percibir pequeñas bendiciones? El corazón agradecido es como un jardín bien cuidado, más receptivo a las semillas que Dios quiere plantar en él a través de sus susurros. Cuando cultivamos la gratitud, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a percibir la mano de Dios en lugares donde antes solo veíamos coincidencias. Comenzamos a interpretar las circunstancias como comunicación divina en lugar de casualidades de la vida. La persona agradecida desarrolla ojos para ver y oídos para escuchar,
el lenguaje sutil a través del cual Dios opera en lo cotidiano. Pero quizás estés pensando, ¿cómo puedo estar agradecido cuando mi vida es difícil? ¿Cómo puedo tener gratitud en medio del dolor, el desempleo, la enfermedad, el luto? Entiendo esta lucha, y no sugiero que niegues tus dificultades o finjas que todo está bien cuando no lo está. La gratitud bíblica no es optimismo forzado. Es reconocer que incluso en medio de las tormentas, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, sigue obrando para nuestro bien. La gratitud puede empezar en pequeño. Puede ser gratitud por el aire que respiras, por la cama donde dormiste, por el hecho de haberte despertado hoy, por el agua limpia que bebiste. Puede ser gratitud por las personas que te aman, por los buenos recuerdos que llevas, por las oportunidades que aún vendrán. Pequeñas semillas de gratitud, plantadas consistentemente, crecen y se convierten en un jardín donde los susurros de Dios pueden florecer. La humildad es quizás la característica más importante para oír a Dios claramente. El orgullo es ruido espiritual, cuando creemos que sabemos más que Dios, cuando insistimos en que nuestros planes son superiores a los suyos, cuando resistimos sus orientaciones porque no tienen sentido para nuestra lógica limitada, creamos interferencia en la comunicación. La persona humilde reconoce que hay mucho que no sabe, mucho que no entiende, mucho que necesita aprender. Se acerca a Dios con la postura de un discípulo, no de un consultor. Viene a recibir guía, no a negociar términos. Entiende que los caminos de Dios son más altos que sus caminos, y que a veces la sabiduría divina puede parecer locura para la mente humana. ¿Alguna vez has notado cuán excelentes oyentes son los niños pequeños? Prestan atención a cosas que los adultos ni siquiera perciben. Hacen preguntas sobre todo. Siempre están abiertos a aprender algo nuevo. Jesús dijo que debemos volvernos como niños para entrar en el reino de los cielos. Parte de esto implica recuperar esa capacidad infantil de escuchar atentamente, de hacer preguntas sin vergüenza, de confiar incluso cuando no entendemos completamente. El amor al prójimo también influye en nuestra capacidad de oír a Dios. Puede parecer extraño, pero hay una conexión profunda entre cómo tratamos a las personas y cómo oímos la voz divina. La primera carta de Juan dice que quien no ama a su hermano que ve, no puede amar a Dios que no ve. De la misma manera, quien cierra su corazón a las personas, tiene dificultades para abrir su corazón a Dios. Cuando cultivamos compasión, misericordia, paciencia con los demás, nuestro corazón se vuelve más sensible a las características de Dios. Cuando practicamos el perdón, la generosidad, la bondad, nos sintonizamos con la frecuencia del corazón divino. Es como si el amor fuera un lenguaje universal que nos ayuda a comprender mejor cómo piensa y siente Dios. Por otro lado, cuando vivimos en amargura, juicio, crítica constante, creamos ruido espiritual que interfiere en nuestra comunicación con Dios. Es difícil oír susurros de amor cuando nuestro corazón está lleno de susurros de odio. Es difícil percibir orientaciones de paz cuando nuestra mente genera constantemente pensamientos de conflicto. La pureza de corazón es otro elemento esencial. Y cuando hablo de pureza, no hablo de perfección moral inalcanzable. Hablo de sinceridad, de autenticidad, de motivaciones limpias. Dios susurra más claramente a corazones que no tienen agendas ocultas, que no intentan manipularlo para obtener lo que quieren. A veces, nuestra oración se convierte en un intento sutil de convencer a Dios de que haga nuestra voluntad, en lugar de buscar conocer y aceptar su voluntad. Llegamos con argumentos elaborados sobre por qué debería darnos lo que pedimos, en lugar de llegar con el corazón abierto para recibir lo que Él sabe que necesitamos. El corazón puro se acerca a Dios y dice: Señor, esto es lo que quiero, pero lo que tú quieres es más importante. Esto es lo que creo que es mejor, pero tu sabiduría es superior a la mía. Háblame no solo de lo que pregunto, sino de lo que tú sabes que necesito oír. Quiero hacer una pausa aquí para un momento de conexión. Si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, ¿por qué no dejar un me gusta como forma de gratitud? Y si aún no formas parte de nuestra familia, suscríbete al canal. Pero tengo un desafío especial para ti. Después de este video, intenta pasar 5 minutos en total silencio, solo tú y Dios, sin música, sin distracciones, solo escuchando. Y comparte este video con alguien que sepas que necesita oír estas verdades. En los comentarios dime, ¿cuál es la mayor dificultad que enfrentas para tener momentos de silencio con Dios? Continuemos nuestra conversación, porque ahora necesitamos entender por qué a veces este silencio puede doler.
y cómo Dios usa incluso nuestro dolor para enseñarnos a escuchar. Hay una dimensión de la vida cristiana que debe abordarse con honestidad y delicadeza. No siempre oír a Dios es cómodo. A veces, sus susurros nos invitan a cambios que preferiríamos evitar, a confrontar verdades sobre nosotros mismos que preferiríamos ignorar, a perdonar a personas que preferiríamos seguir juzgando. A veces Dios susurra corrección amorosa, disciplina suave, orientaciones que desafían nuestra zona de confort. Y aquí descubrimos otra razón por la cual nuestra capacidad de oír a Dios puede verse comprometida. A veces, inconscientemente, no queremos oír lo que Él tiene que decirnos. Sospechamos que Él podría pedir cosas para las que no estamos preparados, que Él podría guiarnos en direcciones que no queremos seguir. Pero aquí hay una hermosa verdad que quiero grabar en tu corazón hoy. Dios nunca nos guía para hacernos daño, incluso cuando sus orientaciones son desafiantes, incluso cuando requieren sacrificios o cambios difíciles, siempre tienen en mente nuestro mayor bien. Como un padre amoroso que a veces debe negar las peticiones de sus hijos porque sabe lo que es mejor para ellos, Dios a veces nos guía lejos de las cosas que deseamos porque Él ve consecuencias que nosotros no podemos ver. La obediencia es fundamental para mantener abierto nuestro canal de comunicación con Dios. Cada vez que oímos su guía y elegimos seguirla, aumentamos nuestra sensibilidad para oír la próxima vez. Cada vez que reconocemos su voz y respondemos positivamente, fortalecemos nuestra capacidad de discernimiento espiritual. Pero lo contrario también es cierto. Cada vez que claramente oímos a Dios guiándonos en una dirección y elegimos desobedecer, creamos un poco más de ruido en la línea. No porque Dios se ofenda y decida no hablarnos más, sino porque nuestra propia conciencia se vuelve menos sensible. Nuestro corazón se vuelve menos seguro de que realmente queremos oír lo que Él tiene que decirnos. Es como una radio que va perdiendo la sintonía gradualmente. Todavía puedes oír la música, pero con más estática, menos claridad. La desobediencia consciente crea estática espiritual que interfiere en la pureza de la comunicación divina. Hablemos de algo que puede estar obstaculizando tu capacidad de oír a Dios: la prisa. Vivimos en una era de velocidad, de resultados inmediatos, de gratificación instantánea. Queremos respuestas rápidas, soluciones express, orientación en tiempo real. Pero Dios opera en una dimensión temporal diferente a la nuestra. Él no tiene prisa. Le interesan los procesos, el crecimiento, la maduración. A veces Dios permite que esperemos sus respuestas no porque no nos haya oído o porque no le importe nuestra situación. Permite la espera porque sabe que necesitamos desarrollar paciencia, confianza, dependencia de Él. La espera es parte de su método de enseñanza. Durante la espera, aprendemos a descansar en Él en lugar de intentar resolver todo por nuestra cuenta. Piensa en los discípulos en la barca durante la tormenta. Jesús no calmó el mar inmediatamente. Dejó que experimentaran el miedo, que lucharan contra las olas, que percibieran su propia fragilidad. Solo después se levantó y trajo la paz. ¿Por qué? Porque la experiencia de la dependencia total es una parte esencial del aprendizaje espiritual. Necesitaban descubrir que no eran autosuficientes, que lo necesitaban no solo en momentos de calma, sino especialmente en las tormentas. Lo mismo sucede con nosotros. A veces Dios nos permite pasar por periodos de aparente silencio, de confusión, de dificultad, porque sabe que en esos periodos desarrollamos músculos espirituales que no crecerían en tiempos de facilidad. En esos periodos aprendemos a buscar su rostro no solo por sus bendiciones, sino por Él mismo. Ahora necesitamos sumergirnos en una parte de nuestro viaje que puede ser dolorosa, pero que es absolutamente necesaria para entender por qué a veces los susurros de Dios parecen tan distantes. Hablemos de las heridas que cargamos, de los miedos que nos paralizan, de los dolores que crean ruido en nuestra alma, porque la verdad es que a menudo nuestra dificultad para oír a Dios no reside en la técnica de oración ni en el tiempo que dedicamos a la lectura bíblica. Reside en los lugares heridos de nuestro corazón, que aún no hemos permitido que Él toque. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas voces mentirosas susurran en tu mente todos los días? Voces que dicen que no eres suficiente, que no mereces amor, que Dios ciertamente está decepcionado contigo. Voces que susurran que has cometido demasiados errores para ser perdonado, que tu situación es demasiado compleja para tener solución, que tus problemas son demasiado pequeños para merecer la atención divina.
Esas voces mentirosas crean tanto ruido interno que los susurros verdaderos de amor y guía se vuelven inaudibles. Permíteme decirte algo que podría impactarte. Esas voces mentirosas a menudo hablan más alto que la voz de Dios, no porque sean más poderosas, sino porque les damos más credibilidad. Creemos más fácilmente en las mentiras sobre nuestra indignidad que en las verdades sobre el amor incondicional de Dios. Es más fácil aceptar pensamientos de derrota que abrazar promesas de victoria. ¿Por qué? Porque las mentiras confirman nuestros miedos más profundos, mientras que las verdades de Dios desafían nuestra autocompasión y nos invitan a una grandeza que a veces nos asusta. Piensa conmigo en tu infancia. ¿Qué mensajes recibiste sobre tu valor, sobre tu merecimiento de amor, sobre tu capacidad de ser escuchado? Si creciste en un hogar donde los gritos eran más comunes que las conversaciones tranquilas, es posible que hayas desarrollado una expectativa inconsciente de que las autoridades se comunican a través de un volumen alto. Si creciste siendo constantemente criticado, es posible que hayas desarrollado una sensibilidad exagerada para percibir críticas incluso donde no existen, incluidos los susurros de Dios. A menudo interpretamos el silencio de Dios como rechazo porque así aprendimos a interpretar el silencio de las personas importantes en nuestras vidas. Si tu padre o tu madre expresaban desaprobación a través del silencio frío, puedes proyectar inconscientemente esa dinámica en tu relación con Dios, interpretando sus periodos de quietud como señales de que Él está enojado contigo. Pero aquí hay una verdad que puede liberar tu corazón hoy. El silencio de Dios nunca es rechazo. A veces es preparación, a veces es protección, a veces es una invitación para que desarrolles confianza independientemente de confirmaciones externas. Pero nunca, jamás, es abandono. Dios no es como las personas que te hirieron. Él no usa el silencio como un arma emocional. Cuando Dios está callado, aún así, Él está presente. Aún así, Él está cuidando. Aún así, Él está obrando a tu favor. Hablemos de algo que puede estar bloqueando tu capacidad de oír a Dios profundamente. La vergüenza. No confundas vergüenza con culpa. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza dice, soy algo malo. La culpa se refiere a comportamientos específicos que pueden corregirse. La vergüenza se refiere a la identidad. Es una sensación tóxica de que hay algo fundamentalmente defectuoso en quién eres. La vergüenza es como un ruido constante de baja frecuencia que interfiere en toda comunicación. Cuando llevamos vergüenza, filtramos inconscientemente todo lo que oímos a través de esta lente distorsionada. Si Dios susurra, eres mi amado hijo, la vergüenza lo traduce como, Él solo está siendo educado. Si Dios susurra orientación y dirección, la vergüenza susurra de vuelta, de todos modos lo arruinarás. Si Dios susurra promesas de restauración, la vergüenza grita, no mereces cosas buenas. Pero déjame decirte algo que puede empezar a sanar estas heridas hoy. Dios nunca te susurra a pesar de quién eres. Te susurra precisamente por quién eres para Él. No eres un proyecto de caridad divina. No eres un caso perdido que Dios decidió tolerar a regañadientes. Eres un hijo amado, elegido antes de la fundación del mundo, precioso a sus ojos no por lo que haces, sino por el simple hecho de existir. El rechazo que has experimentado de parte de las personas no define cómo se siente Dios acerca de ti. Los abandonos que has sufrido no determinan la fidelidad divina. Las críticas que has oído sobre ti mismo no reflejan el pensamiento de Dios sobre tu identidad. Debes separar las voces humanas de la voz divina. Debes aprender que Dios habla en una frecuencia completamente diferente a la de aquellos que te hirieron. Ahora abordemos algo aún más delicado: cómo los traumas pasados pueden distorsionar nuestra percepción de la comunicación divina. Si fuiste abusado por figuras de autoridad, es posible que hayas desarrollado una desconfianza inconsciente hacia cualquier forma de orientación, incluso cuando proviene de Dios. Si fuiste manipulado a través de la culpa religiosa, es posible que hayas desarrollado una resistencia automática a cualquier cosa que parezca orientación espiritual. Estos mecanismos de protección emocional fueron útiles en algún momento. Te protegieron de más daño, pero ahora pueden estar protegiéndote también del bien que Dios quiere hacer en tu vida. Es como si hubieras desarrollado una alergia emocional a la orientación, incluso cuando es amorosa y beneficiosa. La sanación de estas heridas no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso amable, gradual, que requiere paciencia contigo mismo y, sobre todo, requiere la presencia consoladora del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le llama Consolador no solo porque nos consuela cuando estamos tristes,
sino porque tiene el poder sobrenatural de sanar profundas heridas emocionales, de restaurar nuestra capacidad de confiar, de enseñarnos nuevamente cómo es ser verdaderamente amado. ¿Alguna vez has experimentado momentos en los que, en medio de un dolor intenso, de repente sentiste una paz inexplicable invadiendo tu corazón? Momentos en los que, a pesar de las circunstancias difíciles, algo dentro de ti susurró, todo irá bien. Eso no fue autoconvencimiento ni pensamiento positivo. Eso fue el Espíritu Santo sanando heridas invisibles, aplicando bálsamo divino en lugares que ni siquiera sabías que estaban heridos. El Espíritu Santo tiene su propio lenguaje. No habla solo a través de palabras o pensamientos. Habla a través de sensaciones de paz que surgen de la nada. Habla a través de lágrimas que vienen sin explicación, pero que traen alivio. Habla a través de una fuerza inexplicable que surge cuando creías que ya no tenías energía para continuar. Habla a través de coincidencias significativas, de encuentros inesperados, de oportunidades que aparecen justo cuando más las necesitas. Pero aquí hay algo importante. El Espíritu Santo respeta tu ritmo de sanación. Nunca fuerza procesos. Nunca expone heridas que aún no estás listo para enfrentar. Es infinitamente amable, infinitamente paciente. Espera a que te sientas lo suficientemente seguro como para abrir áreas de tu corazón que han estado cerradas durante años. A veces la sanación comienza cuando menos lo esperas. Estás escuchando una canción y de repente sientes algo moverse en tu pecho. Estás caminando y de repente te das cuenta de que ya no llevas ese peso que cargabas durante meses. Estás orando y de repente te das cuenta de que puedes hablar con Dios sobre temas que antes eran demasiado dolorosos para abordar. Todas estas son formas a través de las cuales el Espíritu Santo susurra sanación en lugares profundos de nuestra alma. Hablemos de un tipo específico de herida que puede estar interfiriendo en tu capacidad de oír a Dios. Decepciones con la religión o con personas religiosas. Quizás creciste en una iglesia donde Dios era presentado más como un juez severo que como un padre amoroso. Quizás fuiste herido por líderes religiosos hipócritas. Quizás viste a personas usar el nombre de Dios para justificar comportamientos crueles o manipuladores. Estas experiencias pueden crear lo que llamo alergia espiritual. Quieres conectarte con Dios, pero cada vez que intentas acercarte a Él, algo dentro de ti se contrae, se defiende, crea resistencia. Es como si tu alma hubiera desarrollado anticuerpos contra la espiritualidad para protegerse de más decepción o manipulación. Pero déjame decirte algo que puede empezar a sanar esta herida. Dios no es religión. Dios no es institución. Dios no es representado adecuadamente por personas imperfectas que hablan en su nombre. Dios es Dios. Él es puro amor, pura verdad, pura bondad. No puede ser contaminado por la maldad de quienes lo representan mal. No puede ser disminuido por la hipocresía de quienes distorsionan su mensaje. Puedes tener una relación íntima y genuina con Dios completamente independiente de cualquier experiencia religiosa negativa que hayas tenido. De hecho, a veces Dios permite que pasemos por desilusiones con la religión organizada precisamente para que aprendamos a buscarlo directamente, personalmente, sin intermediarios imperfectos. Jesús mismo tuvo conflictos constantes con los líderes religiosos de su tiempo. Los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero podridos por dentro. Se irritaba con la hipocresía religiosa tanto como tú. La diferencia es que él sabía separar la religión falsa de la espiritualidad genuina. Sabía que podía rechazar el sistema sin rechazar al Padre. Ahora quiero abordar otro tipo de herida que puede estar bloqueando tu comunicación con Dios. La sensación de haber sido abandonado por Él en momentos críticos de tu vida. Quizás pasaste por una pérdida devastadora y sentiste que tus oraciones quedaron sin respuesta. Quizás enfrentaste una enfermedad grave y no experimentaste el milagro que esperabas. Quizás perdiste tu trabajo, tu relación, un sueño importante, y tuviste la impresión de que a Dios no le importaba lo suficiente como para intervenir. Este dolor es real y válido. No lo minimizaré ni lo explicaré con respuestas listas y superficiales. A veces la vida es injusta, cruel, inexplicable. A veces suceden cosas terribles a personas buenas. A veces oramos fervientemente y no recibimos lo que pedimos. A veces seguimos todos los pasos correctos y aún así enfrentamos consecuencias devastadoras. Pero aquí hay una verdad que solo puede ser comprendida a través de la experiencia, no solo del intelecto. La ausencia de milagros visibles no significa ausencia de Dios.
La falta de respuestas inmediatas no significa falta de cuidado divino. A veces Dios está más presente precisamente en los momentos en que menos lo sentimos. A veces está obrando más intensamente cuando tenemos menos evidencia visible de su actividad. Es como una madre que vela el sueño de un niño enfermo durante toda la noche. El niño puede no ser consciente de la presencia amorosa, puede no percibir los cuidados constantes, puede incluso sentirse solo y abandonado, pero la madre está allí, vigilante, atenta, haciendo todo lo que se puede hacer, aunque el niño no sea consciente de ello. Dios no siempre previene nuestros dolores, pero siempre los redime. No siempre remueve nuestras dificultades, pero siempre las usa para nuestro crecimiento y para su gloria. No siempre responde nuestras oraciones de la manera que pedimos, pero siempre responde de acuerdo con su sabiduría superior y su amor perfecto. Te contaré algo que puede parecer extraño. A veces Dios permite que pasemos por periodos de dolor, no a pesar de amarnos, sino precisamente porque nos ama. Como un cirujano que causa dolor temporal para extirpar un tumor que mataría al paciente, Dios a veces permite dolores que no entendemos porque Él ve cánceres espirituales que necesitan ser eliminados, fortalezas emocionales que necesitan ser derribadas, dependencias tóxicas que necesitan ser rotas. Esto no significa que todo dolor provenga de Dios. Vivimos en un mundo caído, lleno de consecuencias del pecado, de malas decisiones nuestras y de otros, de sistemas injustos y tragedias naturales. Gran parte del sufrimiento que experimentamos no es causado por Dios, pero Él tiene el poder sobrenatural de usar incluso esos dolores para propósitos redentores. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue falsamente acusado y encarcelado injustamente. Pasó años olvidado en una cárcel por un crimen que no cometió. Pero años después, cuando se convirtió en gobernador de Egipto y pudo salvar no solo a su familia, sino a naciones enteras de una hambruna devastadora, dijo a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien». Dios no causó la maldad de los hermanos, pero redimió las consecuencias de esa maldad para propósitos gloriosos. Lo mismo puede suceder con tus dolores. Dios quizás no haya causado lo que sufriste, pero Él tiene el poder de redimir esas experiencias, de usarlas como instrumentos de sanación no solo para ti, sino para otras personas que pasarán por situaciones similares. Tus heridas sanadas pueden convertirse en fuentes de sanación para otros. Tu victoria sobre el dolor puede convertirse en testimonio de esperanza para quienes aún sufren. Pero para que esta redención ocurra, necesitas permitir que Dios entre en tus áreas de dolor. Necesitas dejar de proteger esas heridas como si fueran tesoros preciosos. Necesitas estar dispuesto a entregar tu amargura, tu resentimiento, tu derecho a estar dolido. Esto no significa negar que fuiste herido o fingir que no importa. Significa elegir confiar en que Dios puede hacer algo bueno incluso de las cosas más terribles que has experimentado. El perdón es a menudo la llave que abre la puerta a esta redención. Y cuando hablo de perdón, no hablo solo de perdonar a otros. A veces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos por las elecciones que hemos hecho, por las oportunidades que hemos perdido, por los errores que hemos cometido. A veces incluso necesitamos perdonar a Dios por los caminos que Él ha permitido en nuestras vidas, incluso sabiendo intelectualmente que Él nunca hace nada malo. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es elegir liberar el derecho a cobrar una deuda emocional. Es decidir dejar de usar energía mental y emocional alimentando resentimientos. Es renunciar al papel de víctima para abrazar el papel de vencedor. Es cambiar la amargura por la libertad. Y aquí hay algo hermoso. Cuando perdonas verdaderamente, tu capacidad de oír a Dios se multiplica exponencialmente. Es como si te quitaras los tapones espirituales de los oídos. De repente puedes percibir susurros divinos que estaban siendo ahogados por el ruido del dolor. De repente puedes interpretar las circunstancias como comunicación de amor en lugar de evidencia de abandono. Pero el perdón es un proceso, no un evento único. Puedes decidir perdonar hoy y descubrir mañana que necesitas perdonar de nuevo cuando el dolor vuelva a doler. Eso es normal, es parte del viaje de sanación. Sé paciente contigo mismo. Cada vez que eliges perdonar, te vuelves un poco más libre, un poco más abierto a escuchar las verdades liberadoras que Dios quiere susurrar en tu corazón. Quiero hablar ahora de algo que puede estar creando un ruido ensordecedor en tu vida espiritual: la ansiedad por el futuro. La ansiedad es como una radio sintonizada en estática.
crea tanto ruido mental que se vuelve imposible oír cualquier otra cosa. Cuando estamos ansiosos, nuestra mente está en un bucle constante, procesando y reprocesando escenarios negativos, intentando controlar variables que están completamente fuera de nuestro control. Dios habita en el presente. Sus orientaciones vienen para el ahora, para el momento actual, para el próximo paso que necesitas dar. Pero cuando tu mente está en el futuro, intentando resolver problemas que aún no existen, pierdes las orientaciones que Él te está dando para hoy. Es como intentar escuchar una conversación importante mientras ves la televisión a todo volumen. Puedes darte cuenta de que alguien está hablando, pero no puedes distinguir lo que se dice. Jesús dijo que no nos preocupáramos por el mañana, porque cada día tiene sus propias dificultades. No estaba siendo insensible a nuestras preocupaciones legítimas. Nos estaba enseñando una verdad profunda sobre cómo recibir la guía divina. Dios nos guía un paso a la vez, un día a la vez, una decisión a la vez. Cuando intentamos ver todo el camino de antemano, perdemos la intimidad de caminar de la mano con Él. La confianza es el antídoto para la ansiedad, pero no una confianza vaga de que todo saldrá bien. Una confianza específica de que Dios tiene el control, de que Él tiene un plan, de que Él conoce el final de la historia, de que Él es capaz de hacer que todo coopere para el bien de quienes lo aman. Cuando realmente confías en que Dios está cuidando del futuro, puedes relajarte en el presente y escuchar lo que Él está susurrando para ahora. Déjame enseñarte algo práctico que puede revolucionar tu vida de oración y tu capacidad de oír a Dios. Cuando te sientas ansioso por alguna situación futura, intenta hacer esto. Toma esa preocupación específica y literalmente ponla en las manos de Dios a través de la oración. Di algo como: Padre, estoy preocupado por situación específica. No sé cómo se resolverá esto, pero tú lo sabes. Entrego esta situación en tus manos. Confío en que tú tienes un plan. Ahora, ¿qué quieres que haga hoy al respecto? Y luego quédate quieto y escucha. No escuches buscando respuestas para todo el futuro. Escucha buscando orientación para hoy. Quizás Dios te susurre que hagas una llamada. Quizás te susurre que estudies algo. Quizás te susurre que simplemente descanses y confíes. Pero cuando entregas el control del futuro a Dios, tu mente se libera para escuchar orientaciones prácticas para el presente. Ahora hablemos de un tipo de dolor que puede estar interfiriendo profundamente en tu comunicación con Dios: la soledad. La soledad es diferente a estar solo. Puedes estar solo y sentirte en paz, o puedes estar en una multitud y sentirte profundamente solo. La soledad es la sensación de que nadie te conoce realmente, de que a nadie le importan tus pensamientos más profundos, de que estás navegando por la vida sin conexiones genuinas. La soledad crea una frecuencia emocional muy específica, una frecuencia de carencia, de necesidad desesperada, de búsqueda ansiosa de conexión. Cuando estamos en esta frecuencia, a veces malinterpretamos la comunicación de Dios. Podemos confundir nuestros deseos desesperados de compañía con guía divina. Podemos tomar decisiones basadas en el miedo a estar solos en lugar de tomar decisiones basadas en la sabiduría de Dios. Pero aquí hay una hermosa verdad que puede comenzar a sanar tu soledad hoy. Nunca estás realmente solo. Incluso cuando no hay ningún ser humano cerca que te entienda, incluso cuando te sientes incomprendido por todos a tu alrededor, hay alguien que conoce cada uno de tus pensamientos, cada uno de tus dolores, cada uno de tus sueños. Hay alguien que te ama no a pesar de tus defectos, sino incluyéndolos a todos ellos. Hay alguien que nunca te abandona, nunca te rechaza, nunca se cansa de tu compañía. El problema es que nuestra soledad a veces nos hace tan necesitados que buscamos llenar vacíos en lugares equivocados. Buscamos validación en relaciones tóxicas. Buscamos valor en logros superficiales. Buscamos satisfacción en vicios, en compras, en entretenimiento constante. Y todo este ruido de intentos de llenar el vacío ahoga la suave voz de aquel que realmente puede satisfacer nuestra sed más profunda de conexión. Dios quiere ser tu compañía más íntima. Él quiere ser aquel con quien compartes tus pensamientos más secretos, tus miedos más profundos, tus alegrías más puras. Él quiere ser tu fuente principal de amor, aceptación y validación. No porque Él sea egoísta o posesivo, sino porque Él sabe que solo Él puede llenar completamente el vacío que existe en el alma humana. Cuando aprendes a encontrar en Dios tu satisfacción emocional más profunda, sucede algo hermoso. Te liberas para amar a otras personas de una manera más saludable.
Ya no necesitas exigirles que llenen vacíos que solo Dios puede llenar. Puedes apreciarlas por lo que son en lugar de exigirles que sean lo que tú necesitas. E irónicamente, esta libertad te hace más atractivo para relaciones genuinas y más capaz de escuchar los susurros de guía divina sobre las relaciones. Este momento de nuestra conversación puede estar tocando lugares profundos de tu corazón. Si sientes que Dios está usando estas palabras para sanar algo en ti, deja tu me gusta como un acto de fe. Suscríbete al canal si deseas continuar en este viaje de sanación y descubrimiento. Tengo una pregunta para que reflexiones. ¿Qué heridas del pasado pueden estar impidiéndote oír la amorosa voz de Dios? Comparte este video con alguien que sepas que está luchando por oír a Dios claramente. Y en los comentarios, sin necesidad de entrar en detalles dolorosos, cuéntame cómo has manejado los momentos de silencio de Dios. Tu experiencia puede animar a alguien. Ahora vamos a lo que considero la parte más hermosa de nuestra conversación. Descubrir cómo todo este proceso nos lleva a la intimidad más profunda con nuestro Creador. Hay algo profundamente transformador que sucede cuando dejamos de huir de nuestros dolores y comenzamos a llevarlos a Dios. Cuando dejamos de ocultar nuestras heridas y comenzamos a exponerlas a su luz sanadora. Cuando dejamos de fingir que todo está bien y comenzamos a ser honestos sobre el estado real de nuestro corazón. Es en esta vulnerabilidad genuina donde nace la verdadera intimidad con Dios. Muchas personas viven la vida cristiana en la superficie, compartiendo con Dios solo sus necesidades prácticas, sus peticiones convencionales, sus oraciones políticamente correctas. Pero Dios no quiere una relación superficial. Él quiere acceso a tus miedos, a tus dudas, a tus enojos, a tus decepciones. Él quiere que seas real con Él, porque solo en la autenticidad puede haber sanación genuina. ¿Alguna vez has notado lo difícil que es oír a alguien cuando fingimos ser algo que no somos? Toda nuestra energía se centra en mantener la máscara en su lugar, en proyectar la imagen correcta, en ocultar nuestras verdaderas reacciones. No queda energía mental para escuchar realmente lo que se está diciendo. Lo mismo sucede espiritualmente. Cuando gastamos energía fingiendo ser más espirituales, más fuertes, más seguros de lo que realmente somos, perdemos la capacidad de oír los susurros genuinos de Dios. Pero cuando te quitas la máscara en la presencia de Dios, cuando dices, Señor, estoy confundido, herido, asustado, pero aquí estoy, sucede algo hermoso. Descubres que Él no se aleja de tu vulnerabilidad. Él se acerca. Él no se asusta de tu humanidad. Él la abraza. Él no se decepciona de tu imperfección. Él la usa como punto de partida para su obra transformadora. Es en los lugares rotos donde la luz de Dios brilla más intensamente. Es a través de las grietas de nuestra alma que su gracia penetra más profundamente. Es en nuestras debilidades donde su poder se perfecciona. Tus heridas no son obstáculos para oír a Dios. Son invitaciones a una intimidad más profunda con Él. Ha llegado el momento más hermoso de nuestra conversación. Después de caminar juntos a través de tus heridas, tus miedos, tus dudas sobre por qué Dios a veces parece tan silencioso, ahora quiero revelarte una verdad que puede transformar completamente tu vida espiritual para siempre. Una verdad tan hermosa y a la vez tan poderosa que, cuando realmente la comprendas, nunca más te sentirás abandonado por Dios. Nunca más interpretarás su silencio como rechazo. Nunca más dudarás de que Él se preocupa profundamente por cada detalle de tu vida. Aquí está la revelación que lo cambiará todo. Dios susurra no porque su voz sea débil, sino porque su amor es profundo. No susurra porque no tenga poder para gritar, sino porque tiene suficiente sabiduría para saber que los susurros crean una intimidad que los gritos jamás podrían. Cuando Dios te susurra, te está invitando al lugar más sagrado del universo, su propio corazón. Piensa conmigo en esta imagen. Imagina un rey poderoso que gobierna un vasto reino. Tiene el poder de convocar multitudes, de hacer proclamaciones que resuenan por todo el territorio, de comandar ejércitos con su voz. Pero cuando quiere comunicarse con su hijo más amado, no grita órdenes desde el trono. Sale del salón real, va al cuarto del niño, se arrodilla junto a la cama y susurra palabras de amor al oído del pequeño. ¿Por qué? Porque los susurros son para los íntimos. Los susurros son para quienes amamos de verdad. Es exactamente eso lo que Dios hace contigo. Él no necesita susurrar, Él elige susurrar. Y esa elección revela algo profundo sobre cómo se siente con respecto a ti.
No eres un súbdito que necesita recibir órdenes gritadas a distancia. Eres un hijo amado que merece recibir confidencias susurradas muy cerca del corazón paternal. Ahora quiero que entiendas algo que puede revolucionar tu forma de orar y de esperar respuestas de Dios. Cuando gritas tus oraciones, ya sea literal o emocionalmente, estás asumiendo inconscientemente que Dios está lejos. Cuando supliques desesperadamente por respuestas, estás actuando como si Él no te hubiera oído la primera vez. Pero cuando susurras tus oraciones, cuando oras con la quietud confiada de quien sabe que está siendo escuchado por alguien que está muy cerca, te alineas con la frecuencia en la que Dios prefiere comunicarse. Déjame mostrarte cómo funciona esto de forma práctica. La próxima vez que ores, intenta hacer esto. En lugar de presentar tus peticiones como si estuvieras haciendo un anuncio público, susúrralas como si estuvieras compartiendo un secreto con tu mejor amigo. En lugar de enumerar tus necesidades como si estuvieras dictando una lista de compras, comparte tus sentimientos como si estuvieras abriendo tu corazón a alguien a quien amas profundamente. Te sorprenderá la diferencia en la calidad de tu experiencia de oración. Pero aquí está la parte más hermosa. Cuando aprendes a susurrar con Dios, automáticamente desarrollas sensibilidad para escuchar sus susurros de vuelta. Es como aprender a hablar un nuevo idioma. A medida que practicas hablar, tu comprensión auditiva también mejora. A medida que te vuelves más íntimo en tu comunicación con Dios, te vuelves más capaz de percibir su comunicación íntima contigo. Y ahora te revelaré los diferentes tipos de susurros a través de los cuales Dios se comunica con nosotros. Primero, está el susurro de la paz. ¿Alguna vez has experimentado momentos en los que, en medio de una situación caótica, de repente una calma inexplicable invadió tu corazón? Momentos en los que, a pesar de todas las evidencias externas que indicaban motivos para el pánico, algo profundo dentro de ti susurró: ¿todo está bajo control? Eso es Dios hablando. La paz que sobrepasa todo entendimiento no es ausencia de problemas, es presencia de Dios susurrando seguridad en medio de la tormenta. También está el susurro de la sabiduría. A veces te enfrentas a una decisión difícil, has sopesado pros y contras, has consultado a personas sabias, pero aún así no sabes qué camino tomar. Y entonces, a menudo en el momento más inesperado, quizás durante una caminata, durante un baño, en medio de la madrugada, una claridad súbita ilumina tu mente. Simplemente sabes cuál es la decisión correcta, no porque hayas calculado todas las posibilidades, sino porque una sabiduría superior a la tuya ha susurrado la respuesta en tu corazón. Ese es Dios guiando tus pasos. Está el susurro de la confirmación. Tomas una decisión basada en la oración y buscas confirmación de que estás en el camino correcto. Y entonces las puertas comienzan a abrirse de manera sorprendente. Las personas adecuadas aparecen en el momento adecuado. Los recursos necesarios se manifiestan de formas inesperadas. Las circunstancias se alinean de una manera que sería estadísticamente improbable si fuera solo una coincidencia. Estos no son accidentes. Son susurros divinos que confirman que estás siguiendo la dirección que Él ha preparado para ti. Está el susurro de la corrección amorosa. A veces estás haciendo algo que sabes que no es lo ideal, o estás siguiendo un camino que parece fácil pero que en el fondo sabes que no es el correcto. Y entonces sientes una molestia suave pero persistente en tu espíritu. No es una condena pesada o una culpa abrumadora, sino una inquietud gentil que no desaparece hasta que haces lo correcto. Esa es la voz del Espíritu Santo que te guía lejos de lo que puede hacerte daño y hacia lo que te bendecirá. También existe el susurro del consuelo. En tus momentos de mayor dolor, cuando las lágrimas parecen interminables y el corazón parece roto sin posibilidad de reparación, de repente sientes brazos invisibles abrazándote. Sientes una presencia amorosa que no puede explicarse lógicamente, pero que es más real que cualquier cosa física a tu alrededor. Oyes, no con los oídos, sino con algo más profundo. Palabras de amor que no han sido pronunciadas audiblemente, pero que penetran tu alma como bálsamo. Ese es Dios susurrando consuelo directamente en tu corazón quebrantado. Y está el susurro de la esperanza. Cuando estás pasando por un periodo difícil y no puedes ver luz al final del túnel, cuando todas las evidencias sugieren que tu situación no tiene solución, de repente surge una expectativa inexplicable en tu corazón. No es negación de la realidad ni optimismo forzado, sino una confianza sobrenatural de que algo bueno se está preparando, aunque no puedas imaginar cómo.
Esa esperanza que surge contra toda lógica es Dios susurrando promesas de restauración en tu futuro. Pero quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo estar seguro de que estos susurros realmente vienen de Dios y no son solo productos de mi imaginación o de mis deseos? Esa es una pregunta excelente y la respuesta revela otro hermoso aspecto de la sabiduría divina. Dios nunca susurra cosas que contradicen su palabra escrita. Nunca susurra orientaciones que van en contra de sus principios revelados en la Biblia. Nunca susurra cosas que promueven el egoísmo, el orgullo, la venganza, la deshonestidad o cualquier otro comportamiento que sabemos que es contrario a su carácter. Los susurros genuinos de Dios siempre promueven amor, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Siempre nos orientan hacia una mayor intimidad con Él y más amor hacia los demás. Siempre producen frutos de justicia y santidad en nuestras vidas. Cuando oyes algo que parece ser una orientación divina, pon a prueba ese susurro contra la palabra de Dios. Si está alineado con el carácter y los principios bíblicos, puedes confiar en que es genuino. También hay una cualidad única en los susurros de Dios que los distingue de nuestros propios pensamientos. Los susurros divinos traen consigo una autoridad gentil pero inequívoca. Cuando Dios susurra, hay una cualidad de certeza que no puede ser fabricada por la mente humana. Es como oír la voz de alguien que conoces muy bien. Simplemente la reconoces, incluso en la oscuridad, incluso susurrando, que es esa persona específica la que habla. A medida que desarrollas intimidad con Dios a través de la oración regular, la meditación en su palabra, la obediencia a sus mandamientos, comienzas a reconocer su voz espiritual con la misma facilidad con la que reconoces la voz de un ser querido por teléfono. Desarrollas familiaridad con su estilo de comunicación, con su forma amable pero firme de guiar, con su manera amorosa pero clara de corregir. Y aquí hay algo maravilloso. Cuanto más respondes positivamente a los susurros de Dios, más claramente los oyes la próxima vez. Es como si cada acto de obediencia afinara tu audición espiritual. Cada vez que reconoces su voz y eliges seguirla, fortaleces tu capacidad de discernimiento para futuras comunicaciones. Esto sucede porque Dios confía más responsabilidades a aquellos que demuestran ser fieles con responsabilidades menores. Jesús dijo que quien es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Cuando demuestras que te tomas en serio los simples susurros de Dios, quizás un susurro para ser amable con alguien que te ha irritado, o para orar por alguien específico, o para hacer esa llamada que estabas posponiendo, Él comenzará a confiarte orientaciones más significativas para tu vida, e incluso para la vida de otros. Pero déjame contarte algo aún más hermoso sobre por qué Dios elige susurrar. Cuando Él susurra, nos invita no solo a escuchar, sino a acercarnos. Los susurros crean proximidad física y emocional. Para oír un susurro, necesitas estar cerca. Para entender un susurro, necesitas estar atento. Para responder a un susurro, necesitas estar íntimo. Es genial por parte de Dios, ¿no crees? Si Él gritara sus orientaciones, podríamos obedecerlas manteniendo distancia emocional. Podríamos seguir sus instrucciones sin desarrollar una relación con Él. Pero cuando Él susurra, nos obliga, no por coerción, sino por amor, a acercarnos. Y es en esa aproximación, en esa búsqueda activa de su voz, en esa quietud necesaria para oírlo, que la intimidad crece. Piensa en cómo funciona en las relaciones humanas. Las parejas que se aman profundamente desarrollan un lenguaje íntimo hecho de susurros, miradas, gestos sutiles que son completamente ininteligibles para los extraños pero perfectamente claros para ellos. Un toque ligero, una sonrisa específica, una palabra susurrada, y se entienden completamente. Ese es el lenguaje del amor maduro, de la intimidad real. Dios quiere ese tipo de intimidad contigo. Quiere que desarrollen un lenguaje de amor que sea único, personal, íntimo. Quiere que lo conozcas tan bien que reconozcas su presencia incluso en los susurros más suaves. Quiere que confíes en Él tan profundamente que no necesites confirmación espectacular para saber que Él está cuidando de ti. Y ahora te revelaré quizás el aspecto más transformador de toda esta verdad, cuando finalmente comprendes que Dios susurra por amor, cuando desarrollas oídos para escuchar su comunicación íntima, cuando aprendes a vivir en constante conversación susurrada con Él, toda tu vida cambia. Ya no necesitas vivir en ansiedad por el futuro, porque estás en constante comunicación con aquel que controla el futuro.
Ya no necesitas tomar decisiones basadas solo en tu sabiduría limitada, porque tienes acceso a la guía divina. Ya no necesitas enfrentar crisis solo porque tienes un consejero que nunca duerme y nunca te abandona. Tu vida se convierte en una danza íntima con Dios. Un paso a la vez, una decisión a la vez, una situación a la vez, siempre en consulta con Él, siempre atento a sus susurros de guía. Es una vida de paz profunda incluso en medio de circunstancias turbulentas, porque no dependes de las circunstancias para tu seguridad, sino de los susurros constantes de aquel que tiene el control de todas las circunstancias. Esto no significa que nunca más enfrentarás dificultades. Significa que nunca más enfrentarás dificultades solo. Esto no significa que nunca más tendrás dudas. Significa que siempre tendrás acceso a la sabiduría que puede aclarar tus dudas. Esto no significa que nunca más sentirás dolor. Significa que siempre tendrás acceso al consuelo que puede sanar tu dolor. Y aquí hay una verdad que puede parecer paradójica, pero que es profundamente liberadora. Cuando dejas de exigirle a Dios que grite y aprendes a apreciar sus susurros, descubres que Él estaba hablando todo el tiempo. El problema nunca fue su silencio. El problema fue tu incapacidad de oír su lenguaje de amor. Es como cuando compras un coche de un color específico y de repente comienzas a notar coches del mismo color en todas partes. Los coches siempre han estado allí, solo que tú no estabas sintonizado para percibirlos. De la misma manera, los susurros de Dios siempre han estado presentes en tu vida, solo que tú no estabas sintonizado en la frecuencia correcta para oírlos. Pero a partir de hoy, esto puede cambiar. A partir de hoy, puedes empezar a desarrollar oídos para oír. Puedes empezar a crear espacios de quietud donde los susurros puedan ser percibidos. Puedes empezar a interpretar la paz inexplicable como comunicación divina, las sincronicidades como coordinación celestial, la sabiduría que surge de la nada como susurros del Espíritu Santo. Permíteme darte algunas pautas prácticas para desarrollar esta sensibilidad espiritual. Primero, comienza cada día creando un momento de silencio con Dios. No tiene que ser largo. 5 minutos son suficientes al principio, pero que sean 5 minutos de verdadero silencio, sin música, sin distracciones, solo tú y Dios. Comienza agradeciendo por algo específico, luego simplemente quédate quieto y disponible. No te preocupes, si no oyes nada dramático las primeras veces. Estás entrenando tu sensibilidad espiritual y, como todo entrenamiento, requiere paciencia y constancia. Segundo, desarrolla el hábito de hacer pequeñas preguntas a Dios durante el día. Señor, ¿cómo quieres que responda a esta situación? Padre, ¿qué actitud quieres que tenga con esta persona? Espíritu Santo, ¿cómo puedo agradarte en este momento? Haz la pregunta y luego mantente atento, no solo a respuestas audibles, sino a impulsos internos, a ideas que surgen, a una paz sobre una decisión particular. Tercero, practica la gratitud específica regularmente. La gratitud sintoniza tu corazón a la frecuencia de Dios. En lugar de agradecer genéricamente por todo, agradece por cosas específicas, por el agua limpia que bebiste, por la sonrisa de un niño que viste, por la llamada de un amigo, por el hecho de que te despertaste sano. Esta práctica desarrolla tu capacidad de percibir las pequeñas providencias divinas, que son, de hecho, susurros constantes del amor de Dios. Cuarto, cuando te enfrentes a decisiones, desarrolla el hábito de buscar no solo la lógica, sino también la paz espiritual. Después de analizar racionalmente tus opciones, pon cada una de ellas delante de Dios en oración y percibe cuál trae más paz a tu espíritu. La paz de Dios es uno de sus susurros más confiables. Rara vez nos guía por caminos que perturban profundamente nuestro espíritu cuando buscamos sinceramente su voluntad. Quinto, mantén un diario espiritual simple. Anota los momentos en que sentiste que Dios pudo haberte hablado, las decisiones que tomaste basándote en la oración, las situaciones en las que experimentaste su paz o guía. Revisar estas anotaciones periódicamente te ayudará a reconocer patrones en la forma en que Dios se comunica específicamente contigo. Cada persona tiene una frecuencia única en la que escucha a Dios más fácilmente, y mantener este registro te ayudará a identificar la tuya. Y ahora quiero compartir contigo una verdad que puede transformar completamente tu perspectiva sobre los periodos de silencio de Dios. A veces, lo que interpretamos como silencio es en realidad Dios susurrando, confía en mí. A veces, el susurro es tan suave que el mensaje no es audible, sino existencial. Simplemente sabes, en lo más profundo de tu ser,
que necesitas seguir confiando incluso cuando no entiendes. Estos periodos de aparente silencio son a menudo los más importantes para nuestro crecimiento espiritual. Es como un padre que gradualmente deja de dar instrucciones detalladas a un hijo que está aprendiendo a conducir. Al principio, él guía cada movimiento. Ahora frena, ahora acelera, cuidado con ese coche. Pero a medida que el hijo desarrolla competencia y confianza, el padre se vuelve más silencioso, permitiendo que el hijo tome decisiones basadas en lo que ya ha aprendido, interviniendo solo cuando es necesario. Dios hace algo similar con nosotros. A medida que nuestra fe madura, a medida que desarrollamos discernimiento espiritual, a medida que aprendemos a aplicar su palabra a las situaciones cotidianas, Él a veces se vuelve más silencioso, no porque nos haya abandonado, sino porque confía en que ya hemos internalizado sus orientaciones lo suficiente como para tomar decisiones sabias. El silencio se convierte en un voto de confianza, no en una señal de abandono. Pero incluso en estos periodos de aparente silencio, si estás atento, notarás que Dios nunca deja de comunicarse por completo. Quizás no a través de orientaciones específicas para decisiones particulares, sino a través de la paz constante que sostiene tu corazón, a través de la fuerza que encuentras para continuar cuando crees que ya no tienes energía, a través de las oportunidades que surgen justo cuando más las necesitas. La comunicación de Dios no es solo informativa, darnos datos sobre qué hacer. También es relacional, asegurarnos de su presencia constante. También es transformadora, moldea nuestro carácter a la imagen de Cristo. A veces Él susurra palabras, a veces Él susurra presencia, a veces Él susurra transformación silenciosa, que solo percibimos cuando miramos hacia atrás y vemos cómo hemos cambiado. Y ahora déjame darte la noticia más hermosa de todas. No necesitas esperar a convertirte en una persona más espiritual para empezar a oír los susurros de Dios. No necesitas leer toda la Biblia, memorizar versículos, dominar técnicas avanzadas de oración. Dios te está susurrando ahora mismo, tal como eres, con todas tus imperfecciones y limitaciones. Lo que necesitas es simplemente abrir tu corazón y decir: Padre, quiero oír tu voz. Reconozco que he sido sordo a tus susurros, pero a partir de ahora quiero estar atento. Enséñame tu lenguaje de amor. Ayúdame a distinguir tu voz de las otras voces que compiten por mi atención. Dame hambre de tu intimidad y paciencia para desarrollar esta sensibilidad. Y Él responderá. Quizás no de inmediato de una manera que reconozcas, pero Él responderá, porque este tipo de oración, una oración que busca más intimidad, más sensibilidad a su comunicación, más capacidad para oírlo, es precisamente el tipo de oración que Dios se deleita en responder. Es una oración que alinea tu corazón con el mayor deseo de Él, tener una relación íntima y constante contigo. ¿Estás listo para vivir esta nueva realidad? ¿Estás listo para cambiar la frustración de no oír a Dios por la alegría de descubrir que Él nunca dejó de susurrarte? ¿Estás listo para desarrollar oídos para oír y un corazón sintonizado en la frecuencia del amor divino? Si tu respuesta es sí, entonces estás a punto de entrar en una dimensión completamente nueva de la vida cristiana. Una dimensión donde la oración no es monólogo, sino diálogo. Una dimensión donde no caminas solo tratando de adivinar la voluntad de Dios, sino que caminas de la mano con Él, escuchando su guía paso a paso. Una dimensión donde no necesitas vivir en ansiedad por el futuro porque estás en comunicación constante con aquel que ya conoce y ya ha preparado cada día de tu vida. Los susurros de Dios te están esperando. Siempre han estado allí. Ahora tienes las llaves para oírlos, interpretarlos, responderles. Tu viaje de intimidad divina apenas comienza, y puedo garantizarte, será la aventura más hermosa y transformadora de tu vida. Si esta revelación está transformando algo dentro de ti, si sientes esa paz que solo viene de entender el corazón de Dios, deja tu me gusta como un testimonio de gratitud. Suscríbete al canal para seguir creciendo en esta intimidad con Dios. Pero ahora tengo una misión especial para ti. Comparte este video con alguien que necesita saber que Dios no ha dejado de hablar, que Él está susurrando palabras de amor y dirección. Y en los comentarios, dime una cosa. Después de hoy, ¿qué harás de manera diferente para oír mejor los susurros de Dios? Quiero celebrar contigo esta nueva fase de tu viaje espiritual. Y ahora, despidámonos de la manera más hermosa posible, conectando todo lo que hemos descubierto y llevándolo a una oración que sellará esta experiencia en nuestros corazones. Hemos llegado al final de un viaje que espero haya tocado los lugares más profundos de tu corazón.
Cuando comenzamos nuestra conversación, quizás te preguntabas por qué a veces sentías que Dios estaba distante, por qué tus oraciones parecían resonar en un vacío silencioso, por qué otras personas hablaban de oír la voz de Dios pero tú solo experimentabas confusión y aparente silencio. Ahora, después de haber recorrido juntos este descubrimiento, espero que hayas comprendido una verdad que puede cambiarlo todo. Dios nunca ha dejado de hablarte. Nunca ha dejado de susurrar palabras de amor en tu corazón. Nunca ha dejado de susurrar guía para tus pasos. Nunca ha dejado de susurrar consuelo en tus dolores, sabiduría en tus decisiones, paz en tus tormentas. Lo que ha sucedido es que nuestra cultura ruidosa, nuestras heridas no sanadas, nuestras ansiedades sobre el futuro, y principalmente nuestra expectativa de que Dios se comunicara a través de gritos y espectáculos, nos han vuelto sordos a su íntimo lenguaje de amor. Descubrimos juntos que Dios susurra no por debilidad, sino por sabiduría, no porque su voz sea pequeña, sino porque su amor es profundo. Cuando Él susurra, nos invita a la intimidad. Cuando elige la suavidad en lugar de la intensidad, nos está enseñando que las relaciones más preciadas se construyen en la quietud, en la cercanía, en la confianza mutua, que no necesita confirmaciones espectaculares para mantenerse firme. Entendimos que nuestra capacidad de oír estos susurros divinos está directamente ligada al estado de nuestro corazón. La fe nos sintoniza a la frecuencia de Dios. La humildad nos hace receptivos a sus orientaciones. La gratitud nos sensibiliza para percibir sus providencias. El perdón limpia nuestros oídos espirituales de las interferencias que crean el dolor y el resentimiento. La pureza de corazón nos permite discernir entre la voz de Dios y las voces de nuestra propia ambición o de las presiones sociales. También enfrentamos juntos la dolorosa realidad de que a veces nuestras heridas crean ruido espiritual que ahoga los susurros divinos. Traumas del pasado, decepciones con experiencias religiosas, vergüenza tóxica sobre nuestra identidad, ansiedades sobre el futuro, soledad profunda. Todos estos dolores pueden interferir en nuestra comunicación con Dios. Pero descubrimos algo hermoso. Estas mismas heridas, cuando se llevan a la presencia del Espíritu Santo, se convierten en portales a una intimidad más profunda con Dios. Él no se aleja de nuestro dolor, Él se acerca a Él con poder sanador. Aprendimos que el proceso de sanación emocional y espiritual no se trata solo de eliminar obstáculos a la comunicación divina, sino de descubrir que Dios usa incluso nuestras limitaciones e imperfecciones como puntos de conexión con nosotros. Nuestras debilidades no nos descalifican para oír su voz, nos califican para experimentar su gracia de maneras que personas que se consideran completas nunca experimentarían. Y entonces llegamos a la revelación más transformadora de todas. Cuando finalmente comprendemos que los susurros de Dios son expresiones de su profundo amor, cuando desarrollamos sensibilidad para oír su comunicación íntima, toda nuestra vida cambia. Ya no necesitamos vivir en ansiedad porque estamos en comunicación constante con aquel que controla todas las situaciones. Ya no necesitamos tomar decisiones basadas solo en nuestra sabiduría limitada porque tenemos acceso a la guía divina. Ya no necesitamos enfrentar crisis solos porque tenemos un consolador que nunca nos abandona. Descubrimos que existen diferentes tipos de susurros divinos. El susurro de la paz que calma tormentas internas. El susurro de la sabiduría que ilumina decisiones difíciles. El susurro de la confirmación que señala que estamos en el camino correcto. El susurro de la corrección amorosa que nos protege de caminos peligrosos. El susurro del consuelo que sana corazones rotos. Y el susurro de la esperanza que mantiene nuestra fe viva, incluso cuando las circunstancias sugieren desesperación. Aprendimos métodos prácticos para desarrollar nuestra sensibilidad espiritual, crear momentos diarios de silencio genuino, hacer pequeñas preguntas a Dios durante el día y estar atentos a las respuestas, practicar gratitud específica que nos sintoniza a la frecuencia divina, buscar paz espiritual además de lógica en las decisiones, mantener un diario espiritual para reconocer patrones en la comunicación de Dios con nosotros. Pero quizás el descubrimiento más liberador fue entender que los periodos de aparente silencio de Dios no son abandono, son invitaciones a crecer en confianza. A veces Él susurra a través de palabras y orientaciones específicas. A veces Él susurra a través de presencia consoladora. A veces Él susurra a través de transformación silenciosa que solo percibimos cuando miramos hacia atrás y vemos cómo hemos cambiado.
Y a veces su susurro es tan profundo que el mensaje no es audible, sino existencial. Simplemente sabemos que debemos seguir confiando. Comprendimos que no necesitamos esperar a convertirnos en personas más espirituales para empezar a oír a Dios. Él te está susurrando ahora mismo, tal como eres, con todas tus imperfecciones. Lo que necesitas es simplemente abrir tu corazón y expresar tu hambre genuina por su intimidad. Esta hambre es precisamente lo que atrae el corazón de Dios. Él se deleita en responder a quienes lo buscan sinceramente. Ahora, mientras nuestra conversación llega a su fin, quiero que lleves contigo una certeza inquebrantable. Eres profundamente amado por Dios. No eres tolerado. No eres un proyecto de caridad divina. No eres un caso complicado que Dios ha decidido aceptar a regañadientes. Eres un hijo amado, elegido, precioso a sus ojos. Y porque eres amado así, Él nunca deja de susurrar contigo. A veces tus susurros serán claros y sabrás exactamente qué hacer. A veces serán sutiles y necesitarás caminar por fe, confiando en que estás siendo guiado incluso cuando no puedes ver todo el camino. A veces malinterpretarás lo que escuchas y necesitarás una corrección amable. A veces oirás claramente, pero lucharás por obedecer. Todo esto es parte del proceso de aprender el lenguaje íntimo de Dios. Ten paciencia contigo mismo mientras desarrollas esta sensibilidad. Recuerda que la intimidad con Dios no es un logro, es una relación. Las relaciones se construyen día a día, conversación a conversación, experiencia a experiencia. No te preocupes si algunos días sientes a Dios más cerca que otros. No desesperes si a veces sus susurros parecen más lejanos. Sigue buscando, sigue creando espacios de quietud, sigue practicando el arte de escuchar con el corazón. Y sobre todo, recuerda que no estás solo en este viaje. El Espíritu Santo fue enviado precisamente para ser tu consolador, tu guía, tu intérprete de la voluntad divina. Él habita en ti. Él intercede por ti con gemidos inexpresables cuando ni siquiera sabes cómo orar. Él traduce los susurros de Dios al lenguaje que tu corazón puede entender. Confía en Él. Depende de Él. Invítalo a enseñarte a oír mejor la voz del Padre. Tu vida puede no volver a ser la misma después de hoy. Puedes empezar a percibir providencias divinas que antes pasaban desapercibidas. Puedes empezar a interpretar coincidencias como coordinaciones celestiales. Puedes empezar a experimentar paz en situaciones que antes generaban ansiedad, porque sabrás que estás en constante comunicación con aquel que tiene todo bajo control. Las personas a tu alrededor pueden empezar a notar algo diferente en ti, una calma que no se altera fácilmente, una confianza que no depende de las circunstancias, una sabiduría que a veces te sorprende incluso a ti mismo. Esto sucede cuando vivimos en diálogo íntimo con Dios, cuando nos volvemos sensibles a sus susurros, cuando permitimos que Él nos guíe paso a paso a través de la vida. Y ahora, antes de despedirnos, quiero invitarte a un momento muy especial. Quiero invitarte a una oración que sellará todo lo que hemos descubierto hoy, que abrirá tu corazón aún más profundamente a los susurros de Dios, que establecerá una nueva intimidad entre tú y tu Padre Celestial. Esta no será una oración común, será un momento de entrega, de rendición, de apertura total al lenguaje amoroso de Dios. Si puedes, cierra los ojos, respira profundo unas cuantas veces, permitiendo que toda la prisa del día se calme dentro de ti. Deja que tus hombros se relajen, deja que tu mente se aquiete. Y ahora, con el corazón abierto, vayamos juntos a la presencia de nuestro Padre. Amado Padre, gracias por esta conversación que ha transformado mi corazón hoy. Gracias por mostrarme que tú nunca dejaste de hablarme, que tus susurros de amor siempre estuvieron presentes, incluso cuando yo no podía oírlos. Perdóname por todas las veces que interpreté tu silencio como abandono, tu quietud como desinterés, tu suavidad como debilidad. Hoy comprendo que tú susurras porque me amas profundamente. Susurras porque quieres intimidad conmigo, porque quieres que me acerque, porque quieres que desarrolle sensibilidad a tu lenguaje de amor. Gracias por invitarme a este lugar sagrado de comunicación íntima contigo, Señor. Abro mi corazón completamente a ti ahora. Te entrego todas las heridas que han creado ruido en mi vida espiritual. Te entrego todas las decepciones que me han hecho dudar de tu amor. Te entrego todas las ansiedades que me han impedido oír tus susurros de paz. Te entrego todo el orgullo que me ha hecho esperar gritos cuando tú prefieres susurrar. Espíritu Santo, te pido,
Sana todos los lugares heridos de mi corazón que han interferido en mi capacidad de oír a Dios claramente. Elimina todas las voces mentirosas que han susurrado mentiras sobre mi identidad, sobre mi valor, sobre el amor de Dios por mí. Silencia todas las voces de condenación, de miedo, de desesperación que han competido con la voz amorosa de mi Padre. Enséñame tu lenguaje, Padre. Enséñame a reconocer tu voz en medio de todas las demás voces que compiten por mi atención. Dame hambre de tu intimidad. Dame paciencia para desarrollar sensibilidad espiritual. Dame coraje para obedecer tus susurros, incluso cuando me desafíen más allá de mi zona de confort. Declaro hoy que no viviré más como un huérfano espiritual, tratando de adivinar tu voluntad por mi cuenta. Viviré como un hijo amado que está en constante comunicación con su Padre. No interpretaré más las dificultades como evidencia de abandono. Buscaré tus susurros de guía y consuelo en cada situación que enfrente. Señor, me comprometo a crear espacios de quietud donde pueda oír tus susurros. Me comprometo a buscar tu rostro no solo cuando necesito algo, sino porque quiero estar contigo. Me comprometo a practicar la gratitud que me sintoniza a tu frecuencia. Me comprometo a perdonar siempre que sea necesario para mantener limpio mi canal de comunicación contigo. Gracias porque tú ya estabas susurrándome incluso antes de que yo lo entendiera. Gracias porque a partir de hoy estaré más atento, más sensible, más disponible para oír tu voz amorosa. Gracias porque nuestra intimidad solo se profundizará cada día, cada conversación susurrada, cada momento de quietud en tu presencia. Confío en que tú tienes un hermoso plan para mi vida. Confío en que me guiarás paso a paso a través de tus susurros. Confío en que nunca caminaré solo, porque tú siempre estarás susurrando tu presencia en mi corazón. Que tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde mi corazón y mi mente. Que tu gozo sea mi fortaleza, que tu amor sea mi seguridad, y que tus susurros sean mi brújula diaria para navegar por esta vida. En el nombre de Jesús, que nos abrió el camino a esta intimidad contigo, oro. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, permanezca contigo a partir de hoy y para siempre. Que nunca más te sientas solo, porque ahora sabes que estás en constante comunicación con aquel que te ama incondicionalmente. Que tus oídos estén siempre atentos a los susurros divinos de amor, guía, consuelo y esperanza. Recuerda, Dios te está susurrando ahora mismo. Siempre lo ha estado, siempre lo estará. Su voz de amor nunca se calla, nunca se cansa, nunca se rinde contigo. Ve en paz, querido hijo, sabiendo que eres profundamente amado y constantemente guiado por el Padre que susurra palabras de vida en tu corazón a cada momento. La conversación continúa y será eterna.